Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer espacio abierto de aprendizaje con su asesora virtual, una servidora, la maestra Ana Ivette Reyes García, en esta ya cuarta y última semana de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Espero tengan todos un excelente, pues ya estamos a miércoles 28 de septiembre. Espero tengan excelente semana, ya mitad de semana dentro de este mes de septiembre, miércoles 28 de septiembre de 2022. En este primer espacio encuentro con una servidora, un encuentro de espacios de aprendizaje con el deseo de que ustedes puedan tener mayores detalles y especificaciones como elementos y características de cada uno de los temas de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Como siempre, bienvenidos a este primer espacio, que son los miércoles de cada semana. Este es nuestro primer espacio abierto de aprendizaje de esta semana número 4. El segundo y último lo tendremos el viernes 30 de septiembre de 2022 a las 16 horas, como cada semana. Espero tengan un excelente inicio de semana o hayan tenido un excelente inicio de semana. Estamos esperando que se incorporen algunos compañeros. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos para ver si alguno de sus compañeros se conecta. Muy buenas tardes. Empezamos en unos 2 minutitos. Bueno, pues vamos a dar inicio, ya son las 4:05, 16:05 horario de la Ciudad de México, 16:05 minutos, horario de la Ciudad de México. Vamos a empezar este primer espacio abierto de aprendizaje con su asesora virtual, una servidora maestra Ana Reyes García. Ya, reitero, miércoles 28 de septiembre de 2022, en la recta final ya de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, en este módulo de recursamiento 47. Y bueno, pues vamos a ver los detalles, como siempre, el propósito de estos espacios abiertos de aprendizaje, pues es explicar las actividades de esta semana integradora o semana 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto ver los elementos y características de las actividades a entregar en esta semana 4 y semana final de nuestro módulo. Este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, recuerden que tiene el propósito formativo de que ustedes utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Como siempre, les reitero las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Ana Reyes García. Es, por supuesto, el correo electrónico institucional, donde yo siempre cada semana les estuve tratando de hacer un recordatorio, no olviden, ingresen, por favor, a entregar las actividades en tiempo y en forma.
Lo hice el día de ayer, el último mensaje que les mandé, justamente reiterándoles que en esta semana número 4, pues no hay extensiones o prórroga de entrega de las actividades de esta semana 4 y final, ya que pues el cierre lo tenemos ya este domingo 2 de octubre de 2022, 2 de octubre no se olvida, por ahí dicen, y efectivamente el 2 de octubre no se olvida, aparte de los sucesos de Tlatelolco de 1968, por el cierre de nuestro módulo número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, y pues ese día, a las 2 de octubre de 2022, a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México, haremos el cierre de nuestro módulo y no por y obviamente por ello no hay extensiones o prórrogas de entrega. El último día de entrega de las actividades de esta semana 4 y en general del módulo es este domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche. Y bueno, reiterarles el correo es auv.anaibet.reyes@preplinea-mediosep.edu.mx, en el cual pues como siempre estoy a sus órdenes. Así como por supuesto el foro aprendiendo de cada semana, en este caso la actividad del foro aprendiendo de nuestra semana número 4 o semana de integración es un elemento importante porque justamente es uno de los elementos del proyecto integrador, donde es importante y requerida su participación en el foro aprendiendo, ya que en este foro aprendiendo ustedes nos tienen que compartir qué uso les dan a las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad, ya sea para cuestiones de seguridad, para cuestiones de comunicación entre vecinos, en fin, cuáles son los usos, ya que es importante que ustedes lo compartan porque no solo les va a servir a ustedes como parte de su elemento de proyecto integrador, sino que también les va a facilitar a los demás compañeros y sus aportaciones de los demás compañeros para también elementos de que ustedes realicen su multimedia o trabajo final, justamente del uso que les dan las TICs en las comunidades de sus compañeros de grupo. Entonces es muy importante que ustedes apoyen y compartan en el foro aprendiendo. Por otro lado, también la mensajería dentro de la plataforma. Recuerden que en la parte superior derecha, a un costado de su nombre, entre la campana de notificaciones y su nombre completo, se encuentra el icono de mensaje, el globito ahí, donde ustedes de una forma rápida, eficaz y eficiente y privada, con gusto me pueden mandar algún mensaje, alguna duda o sugerencia o pregunta, recordando que en el caso de esta semana 4, ninguna actividad de la semana 4 tiene extensión, ya que reitero, el cierre de nuestro módulo de recursamiento 47, módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, pues cierra este domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 de la noche o 11:59 de la noche, entonces, o 23:59 horas en horarios de la Ciudad de México, y pues después de ese horario y en ese cierre ya no se aceptan ninguna actividad para que ustedes ya el lunes por la tarde sin problema puedan ya revisar sus calificaciones finales y una servidora pues ya tenga limpio su centro de calificaciones y por ende ustedes puedan revisar todo sin problema. Recuerden que en el caso de su actividad de foro de esta semana, pues es hasta el cierre de este foro el domingo por la noche que yo puedo empezar a evaluar únicamente hasta que finalice y cierre, que yo tengo que dar retroalimentación a estos foros. Recuerden que el foro que tiene parte importante de ponderación dentro de esta semana, pues es el que se encuentra dentro de nuestras actividades, el foro de integración. El foro aprendiendo únicamente es como un elemento de comunicación y para que nos hagan favor de compartir directamente pues el uso que les dan las tecnologías de la información y la comunicación. Recuerden que el que tiene ponderación es siempre el foro de integración de la semana 4. Y bueno,
esta semana de integración o semana 4. ¿Por qué semana de integración? Porque es justamente en esta semana 4 o semana final donde se integran todos los aprendizajes para el desarrollo de su proyecto integrador, sus foros de integración, su autoevaluación, entre otros elementos que son las actividades de esta semana 4 y final. Esta semana 4 que inició el pasado lunes 26 de septiembre y finalizará el domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Recuerden, y los contenidos que vamos a ver justamente en esta semana número 4, pues retoman los elementos más importantes de nuestras sesiones anteriores, recordando que pues en este módulo hemos estado viendo cómo justamente el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación tiene que ver mucho con el desarrollo de las telecomunicaciones, de los medios masivos de comunicación, del desarrollo del Internet y obviamente a partir de esto se desarrollan estas herramientas de tecnología de la información y la comunicación que van a la vanguardia con el propósito de acercar y de informar a las diferentes sociedades y poblaciones y comunicar y estar más informados y comunicados. Y justamente en el Internet, en la famosa red de redes, es a través de los buscadores que encontramos una gran cantidad de información, pero en la mayoría de los casos esta información no es lo más confiable. Y es que es por ello la importancia de saber distinguir la información fidedigna de la que no lo es. Las páginas web que los buscadores arrojan como primeras opciones pues no necesariamente contienen lo más importante o lo más pertinente para nuestras búsquedas en cuestiones académicas, ya que muchas de estas empresas colocan o pagan a los buscadores una cantidad determinada para que los pongan como los primeros resultados y no por ello significa que sea lo más fidedigno o más confiable. Tal vez sí es lo más visitado porque ha recibido un patrocinio, por ello es de los primeros resultados y por lo general la gente no se pone más que a darle clic a los primeros resultados y pues obviamente va a verse como el más visitado obviamente porque le pagan a ese buscador dichas empresas, pues va a salir ahí, pero no necesariamente es lo más confiable. Por ello es la importancia y muy importante que cuando ustedes hagan una investigación dentro de la web, dentro de la internet, revisen si la información que consultan es auténtica o no. Para saberlo, se les colocan las siguientes preguntas que nos van a hablar y nos va a ayudar como una guía para ver la validez, que recuerden es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que se encuentra en la red y hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Estas preguntas siguientes deben siempre relacionarlas con la información de Internet, ya que les ayudará a determinar también su confiabilidad y su validez y por supuesto su vigencia. En el caso de la primera pregunta, ¿quién? Ustedes siempre cuando estén buscando algún artículo o alguna información tienen que ver quién es el autor, si es una persona que es experta o especialista en el área, si es alguien que tiene estudios reconocidos, si tiene o pertenece a qué institución, ya sea pública, privada, un organismo importante, tiene ese reconocimiento y esa validez como una persona con esa expertise o simplemente es alguien que crea un blog y se le ocurre decir algo. Eso es muy importante, el conocer quién es el autor, a qué se dedica, cómo, por qué escribe, con qué validez, con qué experiencia habla del tema. La siguiente pregunta, ¿cuándo? La información siempre pues hemos visto a lo largo de la historia y la evolución del Internet que de pronto hay noticias que son por su inmediatez de pronto y por moda, por así decirlo, pues están en boga. Son temas de los que se están hablando al día y obviamente pues están surgiendo elementos que constantemente están cambiando la perspectiva. Uno de los temas que vimos, por ejemplo, es el COVID-19, ¿no? Fue un tema del que poco se sabía y todos los días se actualizaba información
porque todos los días se aprendía algo, tanto positivo como negativo a partir de la experiencia de la humanidad. Entonces, ¿cuándo? Es una pregunta muy importante cuando nosotros estamos haciendo una investigación. Pues muchas veces la información debe de estar actualizada, porque si nosotros vemos un artículo prepandemia, estamos hablando 2018, 2019, acerca del COVID, pues vamos a tener elementos o carencias porque pues no existía siquiera esa información. Y si vemos un artículo de hoy de qué es el COVID de la OMC o la Organización Mundial de Salud, pues va a haber un elemento mucho más complejo con cantidades de cuántas personas fallecieron, causas, motivos, consecuencias, en fin. Y es que es por ello la importancia de entender cuándo fue actualizada esa nota, cuándo fue escrita y publicada, ya sea en una revista, en un medio digital o en cualquier elemento. Y por supuesto, obviamente, de qué fecha es. Lo que les decía, no es lo mismo una noticia de 2019 a una noticia actualizada de 2022 o de septiembre de 2022 o de enero de 2022. Las fechas cambian y obviamente la información dentro de un tema igual como puede ser el COVID o cualquier otro, pues puede hacer la diferencia. Y bueno, por supuesto, la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se presenta la información? ¿Está organizada de forma estructurada? ¿Está organizada de forma lógica, coherente, es bien redactada? ¿El lenguaje que utilizan es adecuado, es especializado o es un lenguaje eh, vulgar o simplemente es un lenguaje no apto? ¿Qué es? Y obviamente a partir de ello, pues, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo de nuestra investigación? Y por ello el cómo está presentada o si tiene argumentos, ¿de qué trata? Es la siguiente pregunta, ¿el qué? ¿De qué trata ese artículo, esa información? ¿La información que se está presentando es completa y precisa? Indica las fuentes de información, el origen de los datos que está argumentando y desarrollando la persona que escribe o que dice, porque también puede ser que nosotros podemos citar un podcast o un artículo o inclusive un video, tanto de YouTube como de algún otro medio como el Universal, en fin, estos elementos son importantes. Indicar las fuentes de información y el origen de los datos. Y por supuesto, si ese artículo tiene conclusiones y si esas conclusiones pues están justificadas o no con base en los elementos. Y por supuesto, la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se encuentra esa información? ¿Es una página personal? ¿Es una página de alguna institución pública o privada con reconocimiento y reputación a nivel nacional e internacional? ¿O es simplemente una página comercial de alguna empresa y esta es la visión o directamente la visión sí de la organización que estamos hablando? Por eso es importante saber dónde está. Y por supuesto, cuál es la reputación de la fuente. Tiene una validez en cuestiones académicos, en cuestiones empresariales. Eso es importante. Por ello, estas preguntas son muy importantes cuando nosotros estemos buscando información fidedigna y confiable con validez dentro de la web o dentro del Internet. Recuerden que existen diferentes buscadores, los generales, debido a que cualquier persona puede informar y poner información inclusive en Internet a disposición de los demás, sin importar si sabe o no sobre el tema. Y no toda esa información que arrojan los buscadores es veraz y certera. Por otro lado, tenemos los académicos, que son buscadores mucho más especializados y contienen información, obviamente, con mayores elementos como argumentos, debido a que las instituciones como universidades públicas y privadas e institutos de investigación ofrecen aquí sus publicaciones y la información que encontrarán en estos buscadores académicos es útil para realizar trabajos académicos de estudiantes, docentes e investigadores con las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar lo expuesto. Algunos de los buscadores académicos más importantes son, por supuesto, y uno de los más reconocidos, Google Académico,
que es el de los más populares, y no es que el más popular, y nos permite buscar información de diferentes temáticas y formatos, ya sea de tesis, libros, artículos, etc. Por supuesto, existe Microsoft Academic, que proporciona contenido académico actualizado de forma continua. Es ciencia.science.gov, es la versión en español del portal del gobierno de los Estados Unidos para la búsqueda de información científica y que nos permite clasificar su búsqueda según tema, autor o fecha. En el caso de Cielo, es la revista científica electrónica en línea o Scientific Electronic Library Online, es Cielo, que contiene revistas científicas electrónicas, principalmente de América Latina y el Caribe, y Redalic.org, que esta forma parte de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, y puede localizar artículos por autor, por el título, por la revista, el país, la disciplina o la institución. Recuerden que Redalix es pues una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México. También tenemos Dialnet, este buscador académico Dialnet es una de las bases de contenidos científicos en español que contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etc. Y por supuesto, Google Books o Google Libros, quien únicamente ofrece la digitalización y la referencia original y actualizada de cientos de miles de libros en acceso limitado, fragmentos de la obra no te dan o integral, y permite visualizar rápidamente la información esencial de una obra, autor, editor, año de publicación, número de páginas, para evaluar con rapidez la relevancia de un material para su consulta, así como ofrece varias búsquedas y filtros de búsqueda como año de publicación, ISBN e ISSN. Estos últimos son los registros con los que se registran, valga la redundancia, a nivel internacional los códigos, pues libros y revistas. Les comentaba yo de Google Books o Google Libros, que pues no nos permite más que fragmentos de las obras, no nos van a publicar todo el libro, no sepan, aparece la hoja 1, la portada, la hoja del índice, y bueno, algunos elementos, y de pronto nos dice salta de la 1 a la 37 o de la 25 a la 40. Entonces esos elementos únicamente nos ponen solo ciertas páginas con el objetivo de obviamente preservar y guardar los derechos del autor y darnos como un pequeño elemento de exploración, y que si deseas pues adquieras el libro ya sea de forma electrónica o física, ¿no? Pero simplemente es Google Books, como bien lo dicen, es para que ustedes con ese acceso limitado puedan ver si les es viable o no eh, el comprar ese libro o adquirirlo. Asimismo, existen diversas bibliotecas en línea que ofrecen un acceso gratuito a millones de documentos, como libros, videos y fotos de fuentes reconocidas y fiables, acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos o de ciencias humanas. Estos servicios te permiten ahorrar tiempo de búsqueda y enriquecer tu bibliografía con referencias que de otra manera serían imposibles encontrar en sitio web. Ya a lo largo de las semanas anteriores, en estos espacios de aprendizaje, tanto de la semana 1, 2, 3 y ahora 4, pues hemos dicho la importancia de las bibliotecas virtuales a nivel global, bibliotecas sin muros, que pues permiten acceder no solamente a información, sino a búsquedas personalizadas, a sugerencias bibliográficas. Veíamos el caso, por ejemplo, de la UNAM, que tiene revista UNAM, libro UNAM, tesis UNAM, y entonces de pronto nos puede acceder a ciertos materiales o inclusive a las obras completas. Por otro lado, para que obtengas con facilidad lo que buscas, es indispensable que sepas identificar tus palabras claves relacionadas con el tema, ya sean sustantivos, verbos y nombres propios más relevantes del tema de tu investigación. Revisen las siguientes recomendaciones. Se recomienda siempre, compañeros estudiantes, omitir preposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como el, la, los, las, unos, etcétera.
pues esto ampliaría la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan los artículos o preposiciones y no temas que estén vinculados con lo que tú deseas buscar. Así, también se recomienda traducir las palabras claves a otro idioma, en particular al inglés, pues muchas de las obras de investigación por lo general van a tener un abstract o resumen en inglés, así como una lista de palabras en ese idioma, por lo que aumentará tus posibilidades de encontrar algo relativo al tema de tu investigación. El uso de sinónimos también es otra sugerencia para que tengas una mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema, así como usar los operadores booleanos que amplían o restringen los campos de la búsqueda. Los más comunes de estos operadores booleanos son los siguientes: and o símbolo más la letra O más la letra amperes, en lo cual localiza registros que contengan todos los términos de búsqueda específicos. Por ejemplo, si quisieras buscar información sobre estrategias de estudio, podrías colocar la palabra clave de la siguiente forma: estrategias and estudio. Así, comillas, muestra la frase exacta que encuentras dentro de las comillas. Por ejemplo, si deseas buscar algo sobre la sociedad de la información y el conocimiento, deberás realizar la búsqueda colocando esas palabras, abres comillas, sociedad de la información y el conocimiento y cierras comillas. Recuerden, estos operadores booleanos se pueden utilizar tanto en búsquedas en bibliotecas virtuales o sin muros, como en bibliotecas en un aspecto físico. OR es otro operador booleano que nos ayuda a localizar los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres encontrar información sobre bachillerato o preparatoria en línea, podrás colocar las palabras claves así. Recuerden que estos operadores booleanos como and y por supuesto OR y not, pues son términos en inglés y que lo podemos utilizar de esa forma también en búsquedas en español. Por ejemplo, OR localiza los registros utilizando bachillerato en línea OR preparatoria en línea. O NOT, que es el signo menos, localiza registros que contengan el término de búsqueda, ya sea NOT o el signo de guión medio, pero no el segundo. Por ejemplo, si quieres investigar sobre el chile como verdura y no el país, podrías buscar de la siguiente manera: Chile, not país. Es posible utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda. Por ejemplo, si deseas buscar bachillerato en línea, se podría refinar de la siguiente manera: bachillerato or preparatoria and en línea or a distancia or virtual not abierta. Es importante decir que usar operadores de truncamiento también nos permite buscar sustituyendo partes de un signo o de una palabra, colocando ya sea el signo de interrogación, el signo de pesos o el asterisco. Y estos sirven cuando se tienen varios términos en una sola raíz, cuando tenemos dudas de la escritura de alguna palabra o también cuando queremos buscar todas las variantes de la escritura de esa palabra, y se pueden colocar al inicio, en medio o al final de una palabra. Por ejemplo, si deseas en tu búsqueda que incluya tanto elementos de niñas y niños, puedes escribir lo siguiente: N y ñ como la raíz de la palabra y el asterisco para que te den todos los resultados de información acerca tanto de niños, niñas, entre otros. Tanto los operadores booleanos como los de truncamiento funcionan para los catálogos, recuerden, de búsquedas de bibliotecas físicas y virtuales, como otros bancos de información. Así es muy importante recordar que las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad han ayudado a que nuestra época esté llena de tecnología y aparatos que facilitan y al mismo tiempo vuelven más compleja la vida, ya que los avances tecnológicos principalmente provienen del uso de la información y han acortado las distancias y modificando el tiempo, ya que se vuelven mucho más rápidos. Podemos estar en el pasado, en el presente o en el futuro, vinculándonos con otros sin que estos necesariamente estén presentes. Por ejemplo,
Yo puedo mandar un correo el día de hoy a las 4:32 de la tarde y la persona el día de mañana sé que me va a contestar. ¿Y por qué? Porque tal vez en el transcurso de hoy y el día de mañana lo va a revisar. Entonces, obviamente, por eso dice que estamos un poco, estamos en el presente, pero nos estamos adelantando, porque ya de por ende, yo doy por hecho que la persona al que le voy a mandar dicho correo electrónico que es asincrónico, pues me va a no responder en este instante. Puede ser que me responda hasta mañana o inclusive en el transcurso del día, pero sé que voy a tener una respuesta. Y bueno, es importante decirles que en estas actividades de esta semana número 4 o semana de integración, por supuesto, estará nuestro proyecto integrador, nuestro foro de integración, los cuales y todas las actividades, recuerden, de la semana número 4 o semana de integración, no hay extensiones de entrega porque es la última semana del módulo que, reitero, cierra el domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Así como los exhorto a cuidar la ortografía y la redacción en sus proyectos de integración en el foro Aprendiendo como en el foro de integración, pues son elementos que se van a calificar con base en la rúbrica, donde deben de realizar las siguientes actividades en esta semana 4 y semana integradora, como son el proyecto integrador, el cual tiene un gran valor dentro de la calificación final de este módulo, el 30%. Así es, nuestro proyecto integrador, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, tiene un valor del 30% dentro de la calificación final de la materia. Esto, recuerden, lo comentábamos desde el primer espacio abierto de aprendizaje de nuestra semana número 1. Esta semana 4 o semana integradora, todas las actividades tienen un gran porcentaje dentro de la valoración y la calificación de la materia, pero el proyecto integrador es el que más porcentaje tiene, no solo de la semana 4, sino en general de la gran mayoría de las actividades de la semana y de los, perdón, y del módulo. ¿De acuerdo? Entonces el proyecto integrador tiene, reitero, un 30% de valor dentro de la calificación final de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación. El foro de integración, llamado las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, también tiene una ponderación ahí del 8%. Por favor, revísenlo, realícenlo y recuerden participar mínimo en 5 ocasiones. Es necesario 5 aportaciones en este foro de integración, las tecnologías de la información y el aprendizaje dentro de esta semana 4. Por su parte, tenemos 2 actividades formativas. La actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, y la actividad formativa 8, sociedad de la información, o sociedad del conocimiento, en los cuales en estas actividades formativas 7 y 8, recuerden, son actividades que se califican de forma automática y que tienen 3 intentos permitidos en cada una de estas actividades formativas, tanto en la 7 y 8, y se queda la calificación más alta. El ejercicio de práctica de hoja de cálculo parte 2. Este es simplemente un archivo que se descarga, que ustedes lo pueden realizar en casa y que no se sube en la plataforma dentro de esta semana 4. Por supuesto, su actividad de autoevaluación, que es importante que recuerden que tienen que realizarla y es parte de su ponderación dentro del módulo 1, en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, y que tienen que dar 2 veces, ahorita vamos a revisarlo, pero tienen que dar 2 confirmaciones de entrega. Bueno, reiterarles que el proyecto integrador, las tecnologías de la información en la sociedad, tiene un valor del 30% dentro de la calificación final del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello es muy importante que lo realicen antes del cierre de esta semana 4, semana de integración, que recuerden que es este domingo 2 de octubre de 2022 a las 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. ¿Qué necesitan? Necesitan realizar esta actividad, investigar en Internet, usar medios de comunicación digitales,
hacer capturas de pantalla, compartir información de una red social y generar enlaces para publicar recursos multimedia. Lo que en general vamos a hacer es investigar en diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Para ello pueden retomar la información consultada a lo largo de estas semanas anteriores dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Averiguar sobre el uso de las tecnologías de la información en su comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos, ya sea laboral, educativo, familiar, etc. Así como deben de participar dentro del foro Aprendiendo de la semana 4 y colocar en este foro Aprendiendo una participación en donde ustedes expliquen el uso que les dan a las TICs en sus diferentes ámbitos en su comunidad, ya que forma parte de su proyecto integrador. Tanto tienen que colocar ustedes el uso que les dan a las TICs en su comunidad en materia laboral, seguridad, educativo, familiar, como deben de revisar el uso que les dan a las TICs en las demás comunidades de sus compañeros de grupo. Así, por ello, ingresen al foro Aprendiendo correspondiente a la semana 4 y en este pregunten a sus compañeros justamente las preferencias que le dan en su localidad al uso de las TICs y las diferencias con tu comunidad. ¿Cómo usan las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad en la solución de problemas de diferentes ámbitos, tanto laboral, educativo, familiar, etcétera? Y registren toda la información y guarden las evidencias, que son las capturas de pantalla, tanto de sus participaciones en el foro Aprendiendo como el de sus compañeros. Elaboren un recurso multimedia en el que retomen la información recabadas en el punto 1, 2 y 3 y lo que aprendiste en el módulo para explicar el uso de las tecnologías de la información en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia deben combinar archivos de audio, texto, imágenes, video, animación, etc. Por ejemplo, ustedes pueden desarrollar ya sea una presentación digital con audio, video, imágenes o un video con audio, música, texto, imágenes, entre otros. Usen su creatividad. Revisen los siguientes recursos que te apoyan en la elaboración de su actividad, desde presentaciones digitales de la semana 2 de guías de PowerPoint y los videos que se colocan dentro de la plataforma en esta semana número 4. Recuerden que si van a elaborar una presentación digital, no olviden acompañarla con imágenes, audios o videos que ilustren la información que presentan. El recurso de ese multimedia debe de tener los siguientes apartados. Portada, introducción, de forma breve, explica cómo contribuyen las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. Por ello, retomen los elementos y las opiniones de sus compañeros del uso que les dan en las TICs en sus comunidades. B. Contenido 1. ¿Cómo se usan las TICs en tu comunidad? C. Contenido B. ¿Cómo usan sus compañeros las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad? Y D. Una conclusión que plantea de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y, por supuesto, la participación social. 8. Compartan en una red social de su preferencia una de las maneras en que usan las TICs y en dicha red social, si esa se los permite, usen el hashtag, que recuerden, el hashtag es una etiqueta que nos permite acceder a los diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al dar clic sobre el hashtag, podrás ver las publicaciones de otras personas. Para crearlo, coloca simplemente el símbolo de gato antes de una palabra o frase cuando publiques un texto en estas redes sociales. En este caso, ustedes van a usar el hashtag signo de gato, uso las TICs para y obviamente van a colocar qué uso le dan y van a colocar la publicación y van a colocar la captura de pantalla de esa publicación que hicieron en la red de su preferencia
dentro de su proyecto integrador. Si no le permite usar hashtag, solo comenten el uso que les dan a las TICs dentro de esa red social y publíquenlo, por favor. Una vez que ustedes hayan hecho el multimedia, van a elaborar un documento de texto, archivo procesador de texto, que incluya portada con su nombre de la actividad, su nombre completo de alumno y su grupo. Por supuesto, B, el enlace de su archivo multimedia, ya sea la liga directa a su recurso o a su drive, o al recurso alojado en la nube, o a la liga de YouTube, considerando la configuración necesaria para proteger tu información. Les pido por favor me den acceso, pónganlo público una vez que yo se los evalúe, por favor ya lo pueden volver privado, pero les pido que si van a publicarlo en la web o compartirlo en la Drive, me lo dejen ver por favor. De lo contrario, pues no les puedo colocar calificación. Por supuesto, en este documento de procesador de texto, revisen que la liga que me están colocando sea la liga del multimedia y sea la correcta, pues de eso depende la evaluación de su actividad. Así, aparte de su portada y de la liga, deben de colocar en este archivo procesador de texto dentro de la plataforma evidencias de la recolección de la información, tanto de su participación en el foro Aprendiendo, de la participación de los compañeros y el uso de la comunidad, así como por supuesto la captura de pantalla de su conversación del foro Aprendiendo de la semana 4, según lo indicado en el paso 3 de esta actividad, y por supuesto la captura de pantalla de su publicación en la red social que eligieron, con base en lo indicado en el paso 8 con el hashtag el uso que les doy a las TICs y sus fuentes de consulta. Estos elementos deben de estar dentro de su archivo procesador de texto. Una vez que realicen este archivo procesador de texto, recuerden nombrarlo con el siguiente nomenclatura como lo solicita la plataforma, sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo, su primer nombre, guión bajo M01S4PI, proyecto integrador, en este caso es por eso es PI. Recuerden que si tienen varios nombres, solo coloquen el primero para que quede de la siguiente forma. Dos apellidos, guión bajo, primer nombre, guión bajo M01S4PI. Y carguen su archivo en la plataforma, ya sea como documento de doc o docs, en un peso menor de 20 megabytes. En el caso del proyecto integrador, recuerden, lo que entregarán y subirán a plataforma es ese documento procesador de texto que incluyen la portada, perdón, ahí me estoy saltando, recuerden, la portada, el enlace de su archivo multimedia, las evidencias, obviamente la liga del multimedia, las evidencias de la recolección de la información del foro Aprendiendo, las capturas y publicación de su red social, sus fuentes de consulta. Por favor, no lo olviden. Así como recuerden, por supuesto, subirlo a plataforma con el nombre o nomenclatura que es sus dos apellidos, guión bajo, primer nombre, guión bajo M01S4PI y por supuesto sus fuentes de consulta. En el caso del foro de integración de esta semana, para evaluar su participación en este foro, deberán realizar al menos 5 aportaciones a lo largo de esta semana. O pueden ser más de 5 aportaciones. En tu primera aportación deben de responder al planteamiento del foro explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica es y para qué sirve y puede incluir enlaces de videos para reforzar su explicación. Su segunda participación explican cómo ayuda esa herramienta o aplicación a tus compañeros y a ti en tu trayectoria como estudiantes de prepa en línea SEP, cómo nos puede ayudar o cómo les está ayudando. La tercera y cuarta participación pueden retroalimentar a dos o más compañeros respecto a las retroalimentaciones que te den o que inclusive algún comentario que ellos han hecho. Y tu quinta participación será directamente tu conclusión en el foro acerca de un conocimiento nuevo generado a partir de lo que has leído en este foro.
Recuerden, usen su creatividad y sean originales cuando escriben sus aportaciones. Procuren que sus participaciones generen diversidad de conocimiento. Eviten subir documentos o imágenes en el foro. En su lugar, solo suban enlaces. Respeten las normas de comunicación virtual o en etiquetas. Y recuerden que sus comentarios deben ser breves, aproximadamente de 5 líneas, y enfocarse en el tema. Es recomendable que redacten previamente en un documento de texto sus participaciones y las copien y las peguen en la herramienta del foro a fin de evitar que la plataforma se cierre y tu información se pierda. Por supuesto, la otra actividad es la autoevaluación. Es importante recordarles, mis queridos estudiantes, que deben de mandarla y darle doble confirmación. Ustedes cuando contesten su autoevaluación, les va a aparecer este cuadro de texto, dice regresar al intento o este intento debe de ser enviado antes. Y tienen que darle a enviar todo y terminar. Esa es su primera confirmación. Inmediatamente después le va a salir un segundo cuadro de texto con una segunda confirmación que si ustedes no le dan a esa segunda confirmación no va a quedar guardado y que les califiquen o les cuenten ese elemento de autoevaluación. Entonces, reitero, les va a salir una primera, le dan enviar todo y terminar, les va a salir una segunda confirmación y una vez que envíes el cuestionario no podrás cambiar tus respuestas para ese intento. Entonces, es necesario que le den enviar todo y terminar por segunda ocasión, pues de lo contrario, si no le dan esa segunda confirmación, no va a haber el registro de que ustedes hicieron esa autoevaluación y esta autoevaluación, recuerden que tiene una ponderación dentro de la calificación de la materia. Entonces, sí es importante reiterarles, por favor, den clic 2 veces, primera confirmación, enviar todo y terminar. Inmediatamente denle una segunda confirmación al cuadro que dice una vez que empiece el cuestionario, no podrás cambiar tus respuestas y denle enviar todo y terminar para que quede registrado. Reitero, denle doble confirmación, son 2 confirmaciones al cuestionario de autoevaluación, por favor. No lo olviden, háganlo, por favor, se los pido para que aparte les apoye y les coloque esa ponderación y les apoye para que tengan una mejor calificación en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Y pues bueno, si no tienen ninguna duda o comentario, pues reiterarles que pues en este momento, en estas sesiones de forma sincrónica, pues no tenemos asistentes, pero veo que hay algunos compañeros que ven las grabaciones, lo cual les agradezco. Y les pido por favor que si tienen cualquier duda o comentario, me lo hagan saber dentro de la sección Mis mensajes o en el foro Aprendiendo. Aunque les reitero que en el caso de esta semana número 4, pues no hay entrega después del cierre, porque les reitero, pues este módulo ya finaliza este domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horarios de la Ciudad de México. Entonces ahí sí les pido por favor que entreguen todas las actividades de esta semana 4 en tiempo y en forma. Y pues cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes en el foro Aprendiendo. Por supuesto, dentro de la mensajería, dentro de la plataforma, en mis mensajes, la forma rápida, eficiente y práctica para ustedes como para una servidora, porque pues yo en ese momento veo cualquier observación y les doy respuesta sin problema y de pronto en el correo electrónico pues de pronto se puede tardar o algo así o se me pueden traspapelar. Entonces les pido por favor que cualquier duda estoy a sus órdenes dentro de la mensajería y pues los dejo la referencia de Valderas y pues eso sería todo de mi parte. Que tengan una excelente semana. Les reitero que tenemos nuestro segundo y último espacio de aprendizaje el viernes. Por si ustedes tienen alguna duda, recordarles que en el caso del foro de integración hago una conclusión el viernes eh, con las participaciones que tenemos hasta ese momento, pero eso no significa que ustedes no pueden seguir participando. Ustedes tienen hasta el domingo para hacer
sus 5 aportaciones o más en el foro de integración. Si no lo ha realizado, tanto su foro de integración como en su foro de aprendizaje, que les va a apoyar para el desarrollo de su proyecto integrador, háganlos por favor. Recuerden que el que tiene ponderación y valor, pues es el foro de integración en esta semana número 4. Pero si ustedes dejan de hacer su participación en el foro aprendiendo, pues es un elemento del proyecto integrador que no tienen y se les pues ahí penaliza con base en la rúbrica de este proyecto integrador. Entonces, por favor, revisen todos los elementos, háganlos. Recuerden, tienen desde el lunes hasta el domingo 2 de octubre de 2022. 2 de octubre no se olvida. No puedo no dejar de decirlo, el 2 de octubre no se olvida. Y ese 2 de octubre que no se olvida de 2022 a las 23:59 horas es el cierre de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, de este módulo de recursamiento 47. Por favor, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Y les quiero dejar esta parte de en lo que pasa el tiempo. Recuerden, déjenme quito ahí. Entonces esto lo voy a poner nada más para recordarles que no se otorgan extensiones para las entregas de las actividades de la semana 4. Por favor, no lo olviden. Ando borrando eso. Ok. Por favor, recuerden, no hay extensiones en actividades, en entrega de actividades de la semana 4. Por favor. Pues que tengan excelente fin de semana, excelente semana. Yo el viernes, recuerden, los veo todavía para nuestro segundo y último espacio de aprendizaje el viernes a las 16 horas. Este viernes 30 ya de septiembre de 2022. Aquí sigo por cualquier cosa.
No me resta más que desearles que tengan excelente semana. Cuídense mucho. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes en la sección, pues dentro de mi mensajería, dentro de la plataforma. Hasta pronto. Nos vemos el viernes para el segundo y último espacio de aprendizaje. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.